Juan Menéndez, fundador de Biomen y Agroinvest. Me mandé la macana más importante del pueblo. ¿Eras Walter White? Walter White se hizo malo, yo me hice bueno. Se me ocurrió hacer pólvora a los 10 años. Una tía, falleció el marido y me regala la farmacia más linda de Junín. Debe facturar $100.000 por mes y en el laboratorio ganaba $600. Me costó mucho decirle a la tía que no. ¿Qué hacen tus empresas? Agroinvest hace inoculantes para aumentar el alimento en el mundo y Biomen detectar bacterias malas, por la cual se mueren 11 millones de personas en el mundo. Tenés la empresa más eficiente de la Argentina. El diferencial es tener muy bajos costos. Cuando tuvimos que armar la planta, la armamos a un 10% de lo que le cuesta a otro. Yo dormía en la planta y me despertaba cuando no había ruido. Ahí lo que me di cuenta que había que automatizar. Pasamos del emprendedor que hacía todo a profesionalizar por un lado y automatizar por el otro. ¿Qué es la felicidad? En un momento que estaba seco como todo estudiante, compré una hamburguesa para un chico que estaba pidiendo en la calle y otra para mí. Es decir, mi felicidad es que el otro esté bien. Si un pibe farmacéutico que sale de un pueblo, termina haciendo una planta con escasos recursos y reinvierte todo, ¿por qué vos no podés? ¿Qué tenés diferente a mí? Un mensaje para tu mujer. Gracias y a la familia gracias. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por Zotic, soluciones de almacenamiento presentes en cada historia. También nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Bienvenido Juan Menéndez, fundador de Biomen y Agroinvest. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Un gusto que me hayan invitado. Realmente es un placer para mí estar acá. ¿Te consideras emprendedor? Todavía sos un emprendedor exitoso, por eso estás acá. Soy un emprendedor y siempre voy a ser emprendedor. Yo creo que emprendedor y empresario, la diferencia en el tamaño no hace a que uno deje de ser emprendedor. Se considera un emprendedor Marcos Galperín. Es el que quiere hacer cosas y pensando en un bien común más allá de lo económico. ¿Qué hacen tus empresas? Mis empresas son dos. Una es Agroinvest y la otra es Biomen Technology. ¿Qué hacen? Agroinvest hace inoculantes, que es para aumentar el alimento en el mundo por medio de bacterias en forma sustentable, y Biomen al revés. Lo que hace es detectar bacterias malas, por la cual se mueren 11 millones de personas en el mundo, que son las septicemias. O sea, si lo tuviésemos que resumir, en una le das de comer a la gente Y en la otra haces que no mueran. Evito que no mueran o que disminuya el porcentaje de muertes por medio de una detección temprana de septicemias. ¿Tenés idea, por ejemplo, cuánta gente dejó de morir por tu producto? El caso particular de este producto es un producto que se está lanzando ahora. Sí sé de cuánto dejó de morir por el hemocultivo automático, que es un 10 a 11% de que disminuye la mortalidad. De 11 millones se puede disminuir 1.100.000, 1.200.000 por año. ¿Para qué es el hemocultivo? Hemo de sangre, obviamente. Hemo de sangre, hemo y cultivo de cultivar sangre. ¿Qué es una septicemia? Y ahí te explico un poco qué es un hemocultivo. Una septicemia es una infección de la sangre generalizada. No es una infección como la que te tomás un antibiótico y listo. Esto lleva a morirse el 70% de los pacientes sépticos. Con lo cual, un hemocultivo es un medio de diagnóstico para detectar septicemias, que disminuye, como decíamos recién, alrededor de un 10%, con lo cual mueren alrededor de 1 millón menos de personas en el mundo por detección temprana por hemocultivo automático. Por año. Y hay dos formas de hacer hemocultivo, una que es manual, que esa tiene mayor porcentaje de mortalidad, que es sacar sangre, ponerla en una placa de Petri común, que tiene ojalillo como en la carpeta, con antibióticos. Si crece hasta al lado del antibiótico, es porque es resistente. Si hay un halo sin crecer, es porque es sensible. No más que eso, es un antibiograma. ¿Pero cuál es la presentación de tu producto? O sea, ¿en La qué presentación formato viene? Vienen dos formas los hemocultivos. Vienen, el manual tiene nada más que un medio de cultivo, y el automático tiene un medio de cultivo con un sensor de dióxido de carbono, que esa es la diferencia importante. El manual hay que llevarlo a todas las placas, a ciegas, y el automático solamente repicás los frascos positivos, el que cambia de color el sensor de dióxido de carbono. Si hay vida como nosotros, hay detección de dióxido de carbono. Si hay detección de dióxido de carbono, se detectan las bacterias y ahí ves qué bacteria es. Yo quiero volver ¿Más a un criollo? poco... No, Sí, sí. no, ¿Sí? no, pero lo que voy es, primero, seguro que vas a eso, es que es un quilombo. Digo, ¿cómo se te ocurrió partiendo vos de una familia de farmacéuticos? Wow. Contame tu origen, digamos. Mis orígenes. A mí se me ocurrió hacer pólvora a los 10 años. ¿Qué peligro? Un peligro. Un peligro, entonces... Che, mamá, mirá. Claro, crecí en una farmacia y... Pedro se me va encima de Daniel. Sí, Vos todo. hacías pólvora. Sí, claro, es decir, ¿con qué se hace la pólvora? Clorato de potasio, azufre y carbón vegetal.
Y había que las proporciones, como en la industria. Primero vos decís, ¿con qué se hace el pan? Se hace con esto, con esto y con esto. Pero ¿cómo hacer para sacar el pan bueno? Entonces, ¿con qué se hacía? Ya sabía, porque tenía un abuelo inventor, el abuelo idóneo en farmacia, hacía los preparados, hacía los mejunjes. En Junín estamos hablando, ¿no? Estamos hablando en Alberdi, un pueblito Alberdi. de 3.600 habitantes, enfrente de la plaza principal, farmacia paratoria. Entonces, ahí ya veía. Después me mandé la macana más importante del pueblo, que me recuerdan por eso muchos, que puse valerianeto de amonio, que es una droga que larga mucho olor. Como es las famosas bombitas de olor, bueno, yo la hice casera. Tuvo 2 días el pueblo con el olor ese. Eras Walter White a los 13 años. Era Walter A los 10. White a los 10 y me pasó la inversa de Walter White. Walter White se hizo malo, yo me hice bueno. Pero para, ¿cómo fue esa de la bombita de olor? La bombita de olor, mi abuelo, tengo un abuelo que no es Menéndez, que no tengo nada que ver con esa gama militar que estuvo mucho en el ejército. El abuelo materno, Paratori. Y me contó, o dijo en la familia, que él se había mandado una macana muy grande, que en la cuadra del ejército había tirado una droga que daba mucho olor. Yo tenía 10 años, yo digo, ¿por qué no la tiró en el secundario? Y yo eso ya lo pensaba a los 12 años. Y esperé llegar a 5º año para que no me echen, para poner y hacer eso. O sea, vos no te querías egresar, querías llegar a tirar la bomba, digamos. Quería llegar a tirar la bomba. Era Exactamente. terrible el olor. Y abrían las ventanas y más olor había y la pusimos con la tiza. Es algo que es cristal y vos la molés y se vuelve blanca. La juntamos con la tiza y entonces no la encontraban. Abrían taparrollo, abrían todo y había cada vez más olor. Ahora, Estaba mezclado ahí. ¿Cómo era el vínculo con tu viejo? O sea, de repente vos hacías bomba, hacías bombita de olor, lo que sea. Llega un momento que Y- te apoyaba y decías, seguí, como, Eh, seguí emprendiendo. Frustrante, Bueno, pero... te cuento porque fue genial en un cuento. Una vez estábamos con la gomera y rompimos un montón de frascos, perdón, un montón de bolas de luz en una plaza. A mí me pusieron, mi viejo estaba nada contento con eso, me pusieron en penitencia 15 días. Después de 10 años, otro hizo lo mismo y lo felicitaron. Dijo la madre, ¿qué puntería tiene el petizo? No, a mí me daban. Claro, porque viste que nos pasa, hay muchos, a mí- muchos que son padres que los hijos están viste, haciendo mucho quilombo y de repente dice, bueno, ¿cómo hago ese quilombo de alguna manera? Es, no sé, necesidad de emprender, necesidad de experimentar. ¿Tu hijo te reprimía eso Sí, o te lo sí. fomentaba de alguna manera, te trataba de corregir? No, todo lo vamos y contrario. vamos? Era el raro que no jugaba al fútbol. Tengo un hermano que juega muy bien el fútbol. Era el raro que sí, de deporte andaba a caballo, salía a correr y he corrido a nivel internacional en bicicleta, pero no, me decían, che, pará un poco. Y ¿Cómo vas a Te pólvora? mandaban al arco, básicamente. No iba directamente. Yo veía una pelota y digo, es muy linda. Ah, le tiras una felicitaciones. bomba y se terminaba el Ya, partido. claro, Y entonces, lo mío era emprender Tenías por un otro buen lado. bombazo. Un vaso. Seguí- La che, clava del ángulo. Juan, seguiste creciendo entonces con todo este contexto que estás contando y tu familia tenía una farmacia en el pueblo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste ahí? Bueno, yo me fui a estudiar. ¿Querés que un poco te cuento todo cómo evolucionó, no? Lo que pasó ahí con la farmacia fue posterior. Te voy a hacer una introducción, un poco poner en contexto de lo que pasó. Me fui a estudiar a Rosario. Había un verdulero en la esquina de casa y cargué la cama con el verdulero. Llegué a las 5 de la mañana a Fisherton y ahí buscábamos un auto grandote que entre en el baúl la cama. ¿Qué te fuiste a estudiar? Perdóname. Farmacia. Farmacia. Te emociona. Te emociona. Ahí tenés un vasito de agua, cualquier cosa. Vos no ponías bombas. No. Vos eras más tranquilo, No, sabías no, que querías ir a la tranquilo. pinturería. Pero bueno, tenía que haber puesto bombas, y mira la empresa que hizo. Pero, ¿qué te emociona? No. Venías embalado con la historia y Nada, me emociona que llegué 5 de la mañana a Rosario. Imagínate lo que es Rosario, un chico de un pueblo. Tiene que subir es decir, buscábamos en qué ir porque el programa era dejarme en Fisher, tirarme en Fisher hasta los 17. Conseguir en qué lo llevaba. No había taxiflet, nada. Y lo que agarramos fue el taxi más grande que había. Cargamos la cama y me fui a vivir con un periodista que estaba Novarecio. Mirá. Y ese periodista. Luis Novarecio. Estaba en ese momento en Rosario, Luis, y ese periodista que es de Alberdi, Javier Zabalaga. Entonces, mi época de estudiante, desde ese principio, conocí bastante la calle. Fui a ver, por ejemplo, cantar a Vilas. De ahí no fui a ver jugar al tenis a Charly García porque nunca jugué al tenis. Es decir, en el contexto ese llegué a Rosario, después a los 2 años, al año llegó uno de mis hermanos, que es economista,
y después llegó Nico, que es cirujano. Sí, me emociona un poco la circunstancia, cómo llegué y todo. Y después volví. Solo, llegaste solo, básicamente, y te la bancaste Y llegué con solo poco a contacto dejar, familiar. Sí, llegué solo a dejar la cama. Y después, bueno, estuve un año ahí, me había ido más o menos bien el primer año, y después el segundo año, y eso no me fue tan bien, porque salíamos bastante. ¿Pudiste recibirte de farmacéutico? Sí, y la rompí. Queda re feo decir esto, queda re feo como si la rompí. Es decir, Buen promedio. en 8 años hice 3, y cuando se recibía, es decir, no, re mal. Tuve 8 años para hacer 3 años, pésimo. Ok, exacto. Y cuando se recibía mi hermano Nico, metí 12 materias, 2 años en uno. Con lo cual, el récord es para abajo y para arriba. Ajá. Le clavé 8 para hacer 3 y 1 para... ¿Laburabas en el mientras tanto? No, nunca trabajamos. ¿Y cuál fue el clic? ¿Cuál fue el cambio? Que se recibía mi hermano. La competencia, Sí. el orgullo. Y también digo, ¿qué voy a hacer acá? En un departamento chiquito en Rosario, si yo soy de tirar bombas, es decir, del aire libre, del campo, de andar a caballo, la libertad, una necesidad de libertad y de terminar. Libertad. ¿Y cómo sigue después? O sea, terminas la carrera en tiempo récord, la segunda etapa. La segunda etapa en tiempo récord. ¿Y cómo continúa todo? Y ahí en esto de la libertad siempre fui un amante de ser libre. ¿Por qué te lo digo? Porque una tía, falleció el marido, que dije que el que no era farmacéutico se casaba con farmacéuticos, una tía óptica, se muere el marido, no tenía hijos, y me regala la farmacia más linda de Junín. La farmacia nuestra estaba en Alberdi. La tía me regala, venite a Junín, porque la farmacia, ¿qué voy a hacer? Una farmacia muy linda que para un estudiante recién recibido, desde lo económico, es muy interesante. Y dije que no. Digo, ¿Por qué? esto es... Porque no me resultaba romántico. Un día dije que es como casarse por interés y no por amor. Yo siempre lo que he hecho, lo he hecho por amor. Estar en una farmacia, es decir, yo que me he criado en farmacia, es 8 de la mañana, atender a la gente, cerrar a las 12, volver, es decir, es una transacción, mucho la farmacia hoy, más allá de que el buen farmacéutico pueda dar consejos y demás. Y crear algo, investigar y crear, como del chico había hecho experimentos toda la vida y siempre hice cosas, entonces lo interesante era crear. Entonces ahí mi tía me dice, che, la tía insistía que yo vaya a Junín. Me dijeron que se clausuró un laboratorio por ANMAT, que hay que adecuarlo a unas normas. Y digo, eso me interesa en el laboratorio. Este laboratorio precisaba las normas GMP. Normas GMP son buenas prácticas de manufactura. Es decir, cuando vos tenés un producto regulado con el farmacéutico, ANMAT te lo regula, y si vos no haces las cosas como las debés hacer, en este caso, a ese laboratorio clausuraron. A mí siempre me gustó mucho la parte regulatoria, aparte de la producción, y rehabilitar el laboratorio. Pero sí, en esa elección de vida era elegir la farmacia, ponele, no quiero hablar de números, pero una farmacia de esas debe facturar alrededor de más de $100.000, entre 50 y $100.000 por mes, y vos tenías $1, y en el laboratorio ganaba a nivel de hoy $600. Y dormía en un hotel. Dormía en un hotel, no se me imaginan que el hotel que... normal, ¿no? Sino un hotel, una pieza que un día se me inundó de 3x2. O sea, el deber o la pasión. Tenías que elegir. Exactamente, el deber o la pasión. Igual me costó mucho decirle a la tía que no. Fui a ese laboratorio, y estando en ese laboratorio ¿Fuiste en calidad de qué, perdón? de director técnico, tope de gama, 28 años, apenas me recibí, tuve que apurar para que me dé el título. ¿Tuviste mucha presión familiar, que es típico en este tipo de decisiones, se mete mucho la familia? ¿Tuviste mucha presión familiar o de alguna manera te liberaron de eso? Me liberaron, no tuve presión familiar. Sí, la tía me tuvo un poco de presión y no entendía cómo un pibe que estaba recién recibido y le regalaba la farmacia más linda no la agarre. Eso era inexplicable para alguien. Hablas con la gente y el 90% te dice, pero ¿por qué te fuiste a la difícil? Y me fui a la difícil por eso, porque quería libertad y quería crear cosas, y me preocupa el alimento en el mundo, y me preocupan curar personas, y me preocupan, tengo intereses de más impacto que solamente la plata. ¿No te Lejos. ambicionaba la plata? ¿Pero tenías todo resuelto? No, nada resuelto. Nada resuelto. ¿Por qué me hablaste de una Dodge 1500 atrás de cámara? Porque
ahí sí saltamos. Después, No, me fui más adelante ahí entonces. ahí te fuiste más adelante. Ahí es cuando cambié de laboratorio, No. que dejé ese laboratorio. Estábamos en Norma Malienda y fui a rehabilitar tu laboratorio. No solamente en este laboratorio de cosmética, que es la dirección técnica, fui a habilitar tu laboratorio al municipio y encontré una persona que se llama José Perate y me dice, che, ¿vas a habilitar eso? Sí. Y yo tengo un proyecto hermoso que es hacer inoculantes. ¿Qué es inoculantes? Inoculantes son bacterias benéficas que aumentan la producción de comida, de alimentos. El mecanismo de acción es a través de nitrógeno, fija nitrógeno en la planta rinde más, mayor alimento. Uno de los inoculantes. Otros son promotores de crecimiento, como la hormona de crecimiento de Messi. ¿La levadura es un inoculante? No, se podría inocular, pero no, la levadura no. Son bacterias, una se llama Parasitoideum japonicum, la otra se llama Zospirillum brasilensis. Son bichos que lo que hacen, en el caso del agro, es fomentar el crecimiento y a través de eso el alimento. Como cosa interesante, que lo que interesa a todos, al humano, a la sociedad, es que el inoculante, por ejemplo, aumenta 200 kilos, en promedio entre 100 y 200 kilos por hectárea el rendimiento. Tremendo. Con lo cual, en nuestra planta sí, otra cosa muy interesante es tal vez la segunda en capacidad, y le hacemos a marcas muy interesantes, entre ellas Rizobacter y Exportamos, que tiene una capacidad de 10 millones de hectáreas por año. Es grande la planta. Otra cosa, la planta la hice toda entera. O sea, Es decir, si yo yo la hice entera. sin Hice las válvulas, los inoculante- caños, todo yo. Sin inoculante es imposible pensar una producción mundial de alimento, ¿no? Es indispensable, digamos, por lo que vos decís. Es impensable y a su vez, y no solamente es impensable. Sé que hay mucho problema o al menos prejuicios con los fitosanitarios. En el caso particular de este, es hasta el más enemigo de los fitosanitarios los usan. ¿Por qué? Porque son bacterias que aportan nitrógeno en forma natural. No tiene nada que ver con un químico como la urea, como el MAP, DAP. Son complementarios todos los fertilizantes. Esto es un denominado fertilizante biológico. Biológico. Pero alguien que tiene un campo y quiere hacer crecer mejor su producción, ¿por qué no usaría tu producto? O sea, cualquier persona que tenga un campo y que tenga producción usa un inoculante. Usa un porque, iniculante. o sea, El ¿por 90 qué no lo usarías, digamos? No, generalmente Por no, costo. no hay quien lo use. Otra cosa recontra interesante, el costo. Si te da esos 200 kilos por hectárea, o te da 100 kilos por hectárea y la soja vale $3.500, ponele que valga, la tonelada, perdón, 350 la tonelada, tenés $30-35 por hectárea que te producís con el inoculante y vale $3 por hectárea, $4. Con lo cual el retorno locura. es 10, todo el mundo lo usa. Claro. Gracias a Dios, todo el mundo lo usa. Pero ¿cómo llegaste a... Vos ganabas $600 por mes. ¿Cómo llegaste a ponerte una planta? ¿Dónde sacaste la plata? La plata, un porcentaje, ahí comencé con mi hermano y ahí viene un socio y la plata fue mínima. ¿Qué edad tenías? Mínima, $60.000. Compré todos los materiales en FAMIC acá, tenía 28 años. 28 años, $60.000. Armé la planta y todo, lo puso un socio y no puso más que eso. ¿Alquilaste un lugar? ¿Dónde No, fue? bueno, otra cosa fantástica fue esa. Ganamos un lugar en incubadora de empresas de Junín. Esa persona, cuando fui a hablar, que si vamos hacia atrás, esa persona que fui a hablar para habilitar la planta en la municipalidad, que se llama José Perata, que les había contado recién, esa persona me dijo, tenemos un lugar incubadora de empresas. Pasó, y dice, ¿a qué hora salís de tu laboratorio? El laboratorio en el cual yo trabajaba. Le digo a las 5 de la tarde. No sé qué me habrá visto, porque alguien que yo era un desconocido para él y fui a habilitar, me vio con muchas ganas de hacer algo. Yo le conté que tenía un proyecto de hacer inoculantes, porque mi papá me había dicho que un amigo de él consumía $500.000 de inoculante por año. Y eso cuando yo comía arroz y fideo. Y eso traducido a mocoví, arroz mocoví o gallo, era un montón. Entonces, estando en la municipalidad, esa persona de habilitación, José Perata, me pasó a buscar, me llevó al municipio y ahí presenté un proyecto para ganar incubadora de empresas. ¿Qué es una incubadora de empresas? Yo, para la gente no sabe. Una incubadora de empresas es un lugar donde los emprendedores con pocos recursos se postulan y ganan los proyectos novedosos. ¿Y te apoyan económicamente para que puedas poner tu empresa? No te apoyan económicamente, sino que te dan el lugar. Y Ok.
En esos lugares, o en muchos lugares, en uno en ese momento había una lancha de un amigo de alguien, en el otro había una fábrica de cintos. Entonces, cuando presenté el proyecto biotecnología y hacer cosas, se me reían y no me querían dar el lugar. Ahí fue la primera vez que empecé a hacer política empresarial. Nunca, no soy de ningún partido político, política empresarial. Fui y busqué las entidades que otorgaban el lugar de incubadora de empresa, quién eran los presidentes de cada institución, de comercio e industria, de la rural de Junín, de la universidad y del municipio. Y hablé con cada uno de ellos. ¿Qué les decías? Estoy recién recibido, si vos no me das el lugar, me matás. En lo Como una preciso. bomba de olor, ¿viste? Claro, exactamente. Digo, dame. Tengo la bomba en casa. Tengo la bomba o me en das el casa. lugar. O me das el lugar, o la vida, o. Entonces ahí, no, ¿qué vieron ellos? Que era mucho más fácil dársela a alguien que no pide, que nosotros íbamos a ser muy demandantes. Porque una planta de inoculantes precisa servicios, precisa gas, electricidad, un montón de cosas. Y en ese lugar que nos dieron, no había gas. Entonces todos los días yo rompía y quiero gas, y quiero gas, y quiero gas, quiero dulce de leche, quiero dulce de leche. Che, Juan, El tipo estaban recansados. Ahí creo que hay una vueltita interesante. Ahí. Pero, ¿te la puedo contar, la vueltita interesante? La vueltita interesante es que al año, en un bar de Junín, sí. viene alguien y me dice al oído, perdón que no se escucha, pero me dice al oído, Juan, te van a echar. Digo, ¿por qué? Si hace un año y son 3 años. Me dice, y yo creo porque vos hinchás mucho para tener los servicios. ¿Qué hicimos ahí? Ahí lo que hicimos, una inauguración que no habíamos hecho, tardía. Yeah. ¿Para qué? ¿Cómo vas a echar a alguien que inaugura? En ese momento, cuando armamos la inauguración, invitamos a todo el municipio, todo, no vino nadie. Vino el secretario de gobierno y Julia, ¿Quién es Julia? mi señora. Ah, ahora sí. Con ¿Ahí lo la cual, conociste? ahí la conocí. Tremendo. Así que la industria me ha dado familia, señora, todo. ¿Hace cuánto están juntos? Bueno, soy malo para las fechas. Oh, te pero maté. pero Charo tiene 20 años. Hace 20 años. ¿Y por qué fue Julia ahí? Fue Julia porque ella estaba en la Secretaría de Producción Sí. del municipio y fue el secretario de gobierno porque era amigo. ¿Y ahí qué hice? Armé un mega evento para que no me saquen. Claro. Llamé gente de todo el país, no solamente de Junín. Entre ellos, alguien de Espochacra, de Nación, que era Agustín Brown. Y llegó Agustín Brown y nos presentamos. ¿Por qué no hacen la Espochacra acá? Ya se habían hecho Espochacra y Feriagros en Junín, que una es de Clarín y la otra es de Nación. Y dijo Agustín, vamos a hacer algo mucho más importante. La primera Expoagro de Argentina. Nació ahí, Mirá en el vos. laboratorio, la San idea. Nicolás? No, la primera Expoagro de Expoagro. Argentina fue Mirá vos. en Junín. Después decías la de San Nicolás, la que misma. ahora Sí, se hace en sí, San la gran- Nicolás. Tremendo. Esa, la primera, surgió ahí. Qué locura. En el evento que vos En armaste. el evento de urgencia que yo armé. ¿Cuánta gente fue al evento tuyo? Nadie, éramos... ¿Cuántos seríamos? 50 personas, 100 personas. Pero Julia pensaba, copió eso, el humo que vendiste, pensaba Vendiste que eras mucho un humo. magnate. Pensó Claro. que venía Pablo Roca después vos. No, pensó eso, exactamente. Y la estrategia del emprendedor es decir, ¿cómo haces para que no te echen? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Se arma la primera Expoagro, bueno, se arma una familia. ¿Ya de una? Ok. Y salimos, fuimos a tomar algo y no sé qué, no fue generación espontánea, no pasaron un par de años para que nazcan todos. O tampoco va muy lento. Y recontento, el gobierno de Junín nos pasó a Mar en vez de sacarnos y nos dieron otro lugar más. Para, La te puedo hacer incubadora una de pausa empresa. ahí. En ese año de la incubadora y todo, ¿tu empresa facturaba? Mi empresa no llegaba a facturar. Recién habíamos terminado de armar todos los caños, porque armaron la industria, el piping, los servicios, el vapor. O sea, un el año aire estuviste en estéril. cero, digamos. Un año cero. En cero ya me querían sacar. Ok, y vos Ahí hizo la inauguración. Hice la inauguración. vivías en base a esto de que vos ibas a plantas y las rehabilitabas. Exactamente, rehabilitaba. Seguía trabajando en Norma Maleandi. Hacía las dos cosas. Así que vivía. Tenías 2 trabajos. Y sí, a la par. estaba exactamente. Tenía un sueldo de Norma Maleandi por ir y por firmar. El DT cobra por firmar y por ir poco. A plata de hoy, ¿con cuánto vivías? $600 y vivía en un pobre pieza de hotel. Claro. ¿Y cómo elegís? Vamos al comienzo ese. Vos decís que te asociás con tu hermano. Me asocio con otro socio. Y con un socio que pone $60.000. Si mi socio se va, Pero mi Pero- pregunta es, o sea,
para el emprendedor que está escuchando y que está arrancando y no sabe cómo arrancar, ¿cómo elegiste a ese socio? ¿Por qué puso $60.000? ¿Qué te pidió a cambio de esos $60.000? ¿Estás conforme con lo que le diste en el momento ese o no? Digamos, ¿te arrepentís de algo de ese momento? Fue la peor elección a lo largo de lo que me pasó inicialmente. Yo precisaba $60.000 y él vio en mí uno que hacía bombas y que hacía inoculante y que armaba una planta con las manos. Una planta que valía $600, $700.000, yo la armé por valor hierro. Es decir, como si armás un cuadro y te quieren pagar el cuadro por lo que vale la pintura y lo que vale la tela. Qué locura. Entonces, él veía, che, este pibe te arma yo me quedo con el cuadro y este pibe que labure, pensó él. Entonces ahí me frustró mucho la elección. ¿Qué le habías dado, perdóname? Sirvió, ¿Qué porcentaje? Él te dio el 60. 50 y 50 y después me hizo un cambio de arreglo. El arreglo era que el 50% que ponía él, yo podía ir a contrabajo y después fue no, que todo lo que había puesto yo le tenía que poner el 50%. Y mi trabajo venía sacando nada de plata. Entonces, Él quería que le devuelvas los... él quería que le devuelva lo que él había puesto. 30.000 querías que le 30.000 devuelva. que le devuelva y yo el arreglo que había hecho, si vos gastás 60, 70, yo Claro. pongo 60.000 en trabajo. Claro. Y aparte la idea y La idea, todo, y hacer algo 60 que valía 300, ¿Y 400. qué terminó pasando? Seguimos, crecí, lo hice crecer a él. Ahí a Héctor lo conoce él, a Héctor Laca lo conoce él. Le mandamos Amigo, un abrazo amigo. grande. Exactamente, un abrazo grande a Héctor. Y entonces viene y ahí hacemos un contrato, primer contrato de 500.000 dosis. 500.000 dosis de inoculante para la incubadora de empresa, era la maqueta de lo que precisábamos. Y el que puso gran parte fue Héctor para eso. Le decimos, Héctor, por favor, adelantarnos la plata. ¿Para cuánto tiempo había pasado entonces? 2 años. ¿estás Habían hablando? pasado 3 años. 3 años. Seguías sin facturar, digamos. Seguíamos o facturando, no, ya facturábamos, pero poco. Facturábamos para punto de equilibrio. Ok. Ponen la plata y ahí yo me voy a construir la planta fuera de incubadora de empresas, la planta actual, que tiene capacidad para 10 millones de hectáreas. ¿Cuánta plata puso Héctor, te acordás? Puso más o menos $400.000. Puso, Mierda, ¿y cómo vendés eso? puso y confío, creo que es un habilidoso en detectar talentos. Contame, ¿cómo es esa negociación o esa venta de algo que todavía no existe? Y también por qué la puso, porque él hizo control de calidad, fue muy racional. Un microbiólogo de él hizo control de calidad de todos los inoculantes del país y eligió el nuestro. Dice, che, quiero comprar inoculante de ellos. Y nosotros decimos, vos querés comprar el nuestro. Pero la planta hay que hacerla, porque tenemos la maqueta, tenemos este reactor de 500 litros y precisamos reactores más grandes. Entonces, y eso fue un récord en construir la planta. Una planta la hicimos en 5 meses, hicimos un registro nuevo también de Azospirillum que no teníamos para llegar en campaña. Y a la otra campaña él pensaba llegar con su planta y no llegó, y a la otra campaña de nuevo a él. Después, bueno, pues ya nos hicimos conocido. El productor más grande del país de inoculantes, Rizobacter, y le hicimos a ellos varios años. Ahora tienen algún problema con Bioceres y demás, pero ellos fueron los líderes en inoculantes siempre. Así que hoy le fabricamos a todos, exportamos. Y sí, la particularidad, hablando de negocios, no tenemos un vendedor. ¿Vos decís que hay que vender sin vender? ¿Cómo es tu frase? No, que no tenemos un vendedor, no tengo frase, sino que la eficiencia nuestra y el diferencial es tener muy bajos costos. Evita. Muy, muy bajos costos. Entonces, cuando tuvimos que armar la planta, la armamos a un 10% de lo que le cuesta a otro. Un reactor en Lampe y Lutz, que le compraba a todo el mundo, que ahora no está más, valía $300.000, yo te lo armaba por 30, por hierro. Pulido. Bueno, ¿quién fue alguien, no sé si vive, pero ¿quién me pasó? Digo, ¿quién hace los reactores? Lo hice yo, el diseño, en papel de farmacia. Pero le pregunté a un amigo de mi papá, me dijo, te voy a pasar un contacto de una persona que te puede ayudar a recomendar quién te haga la planta. Una persona de un laboratorio. ¿Y a quién me recomendaron? ¿Vieron el átomo desinflamante? El átomo desinflamante no viene por el elemento átomo. Viene por Adolfo Torres Moreno, el dueño del laboratorio INVI. Fui a abrir al doctor Átomo, calle Olazábal, y el doctor Átomo me pasó a un alemán, ruta 197 y panamericano, lo habían asaltado 17 veces, Elio Strassenbach, que ya no vive más, y iba allá, la primera vez que fuimos, dice, ¿cómo llegaron acá? Que lo peligroso que es, que pin, que pan, lo habían asaltado 17 veces. Así que arrancamos. Está lleno de agujeros. Sí.
arrancamos comprando los materiales. A Helio le digo, toma el plano. Él era constructor. Él era constructor, soldador. Es decir, no era ni comasa, ni parabici. Es decir, no era alguien que construía, era un soldador. Yo leí los planos, los casquetes toriféricos, hay 2 en el país que los hacen, los mandamos a hacer a ese lugar. El acero inoxidable, pulido, sanitario. Sello mecánico que compramos, Burgman, que es alemán y usan los cohetes. Chesterton, que es americano. O Ace que es inglés. ¿Qué compramos? Entonces, de elegir el sello mecánico, que es fundamental en un reactor para que no haya fugas, hasta el pulido sanitario, hasta las válvulas que son diafragma, que son especiales, son alemanas o argentinas, todo diseñado in-house. Claro, o sea, invertiste más en tener un reactor que no te falle, o sea, la calidad del producto, más que en la infraestructura como tal. ¿Esa fue tu idea? Sí, en la infraestructura como tal, gran inversión en la productiva. Ok. En la productiva, laboratorio, es decir, yo siendo farmacéutico, y la industria farmacéutica es bastante más... Es la diferencia que hay entre la veterinaria y la farmacéutica. Es decir, hay muchos más medicamentos para humanos que para animales. La industria farmacéutica también, con respecto a la del agro, es una empresa mucho más pulida, mucho más técnica. En cuanto a nuestra planta es calidad farma. Entonces, una de las cosas por las cuales nos compran nosotros todos es porque hay un farmacéutico detrás, calidad farma. Áreas de presión positiva, salas limpias. En general, el emprendedor habla que en un momento es muy importante el armado de equipos para que te vaya bien. Pero escuchándote a vos, da la sensación de que en tu caso no importó tanto eso, que lo importante era que vos armabas una fábrica que valía $200.000 por 20.000 y que vos sos Sí. un genio. Pero no había un equipo detrás, ¿estabas solo en esto? Estaba solo, no había un equipo atrás. Solo, es decir, no de 200, en la planta vale $3 millones de ahora. Es decir, una planta que vos la vas haciendo de $3 millones, sí, después cuando se hizo ya facturando, ¿no? Pero una planta que puede valer 10 veces más, vos la armaste con muy poco. ¿Y qué? Me encantó la pregunta del equipo y no te digo me encantó para puentearla, ni mucho menos, sino para reforzar con profundidad lo que vos me preguntaste. En los inicios, cuando tenés que hacer una fórmula, la penicilina que salvó millones de vidas la hizo Fleming, por equivocación le entró en las bacterias un hongo y nació la penicilina. Una persona puede hacer grandes cosas. Ahora tuve un problema, y el problema más grande que tuve en equipo y en armar de equipo fue cuando crecí mucho a lo último, y yo creía que las personas solamente, por un mal concepto, al ir creciendo, solamente hace falta que hagan bien las cosas. Pero a su vez hace falta también seguir un procedimiento como las ISO, o la ISO 13485 de industria farmacéutica, la 14971 de análisis de riesgo. Es decir, hace falta método. Con lo cual, el método, lo que nos ha pasado en una ciudad chica, relativamente chica, como Junín, y como argentinos que somos, si fuese un pueblo de Alemania a lo mejor sería diferente, que la gente siga el método. Yo como farmacéutico sigo el método. Y haces todo lo que tenés que hacer. Es decir, se debe bajar la cosa documentada, escrita, el protocolo. Si hay una torta, le precisás GMP para hacer una torta. El GMP es la buena receta, rica. Para hacer 1000 tortas, para hacer Fargo, precisás método. Precisás ISO, precisás máquina, precisás gente. Entonces, cuando precisaba gente, vos le decías, che, tenés que hacer esto tanto tiempo, tantos minutos, tanto... El tipo explotaba, quería inventar. Y la otra, no, yo pensé. Y a un amigo le dijeron que trabajó en Europa, vos no tenés que pensar, vos tenés que hacer, le dijeron. Es decir, el procedimiento hay que hacer. Un piloto no le parece lo que tiene que hacer. El piloto te dice, che, tengo que ir a 200 kilómetros. Después, ¿habrá alguna situación que puede... por implementar el protocolo? No me discutían, me decían que sí, pero no lo hacían. ¿Y qué hacías? Y estaba atrás todo el tiempo y automatizaba cada ¿Qué vez es más. estar atrás todo el tiempo? Estar atrás todo el tiempo, che, ¿qué pasó con la válvula esta? Che, ¿qué pasó con esto? Che, no me cuentes lo que hiciste. Mandame evidencia. Porque entre lo que ve alguien y la realidad suele haber diferencia. Entonces, ¿qué hice? Mándame evidencia. Y empecé a agregar cada vez más gente. Y ante los errores, ¿cómo hacías? ¿Cómo te manejabas? ¿Cómo eras un buen líder? Ante los errores y cómo los solucionamos. Y otra cosa que hice importante, aparte de mimarlos todo el tiempo y equivocarme en no supervisar. ¿Con qué los mimabas? ¿Con plata? No, ya va a salir bien, salió mal y ya va a salir bien. ¿Y vos perdías plata en esos errores? Yo perdía errores? plata, ya va a salir bien. Y después, ese fue el primer error. Me di cuenta que hay que supervisar mucho más y que, bueno, eso lo aprendí, lo de supervisar también en la infancia.
Cuando una vez mi papá me dijo, y lo cuento siempre en el laboratorio, anda a buscar el pedido de la farmacia, que está abajo del mostrador. Y fui y le pregunté yo al señor, digo, ¿está el pedido de la farmacia? Y me dijo, no está. Mi viejo ya había visto pasar el colectivo que había llegado. Y dice, ¿vos miraste abajo del mostrador? No, no mire, papá. ¿Cómo me va a mentir el señor? El señor no es que me mintió que estaba ahí atrás, sino que el señor, no sé por qué, no miró abajo. Entonces aprendí a rechequear. Desde chiquitito, alguien me dice algo y digo, che, pero ¿realmente es así? Y la otra cosa que hicimos, y te lo permite esta industria, es automatizar. Pusimos PLC y teníamos automatizado todo. Llenadoras automáticas. Sí, pero eso es cuando ya te iba mucho mejor. Sí, Pensá que venimos de esta parte primero emprendedor, después que de una incubadora, después que conseguiste la plata, que ahí también me llama mucho la atención. ¿Cómo fue esa conversación? Julia se llama tu mujer, ¿no? sí. Que eran novios al principio. Ella te bancó en esa etapa donde todavía Facit no te había dicho que sí. ¿Cómo fue esa etapa y cómo fue después el festejo cuando Facit te dio la plata? Había pasado poco tiempo cuando Facit me dijo que sí, Ah. de que estábamos juntos. Me fue bien rápidamente. Crecimos rápidamente en la empresa, sí, fue muy rápido. Y vos decís, crecimos rápidamente en la empresa. Alguien que está escuchando dice, ¿y ahí que su vida era un lujo? ¿O No, creció no, la empresa? no. Digamos, ¿cómo iba en paralelo No, tu vida? Claro, no, fue durísimo. Yo dormía en la planta. Yo dormía en la planta y me despertaba en los inicios cuando no había ruido. La gente se despierta cuando hay ruido. Yo mientras estaba la planta andando y el venteo del fermentador, dormía. Tuve que hacer un trabajo grande para poder despertarme ante el no ruido. Esos fueron los principios. Hasta que hoy sí tenemos todas válvulas automáticas. La planta se para, se cierra, ¿Por qué se abre. dormías en la planta? Porque tenía que cerrar una válvula. Tenía que cerrar una válvula de venteo. Si se cortaba la luz, no insuflaba aire al fermentador, se despresurizaba y se contaminaba. O sea, a tal hora vos tenías que cerrar la válvula No. y te ponías una alarma. No, Un peor momento. todavía. Ah, un momento, no una En hora. un momento, Claro. si se cortaba la luz, pasaba algo. Y en ese momento había mucho viento, había mucho problema en Junín. Entonces dormía en la planta y digo, no, hoy hay mucha tormenta, me voy a la planta a dormir por si se llega a cortar la luz. ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Poco tiempo. Cuando vino y hicimos la planta nueva, pero poco tiempo, pero 3 o 4 meses. Dormía en la planta por si se cortaba la luz. Y- Bolsa de dormir, me levantaba, digo, que no me vean los empleados cuando llegan a dormir en la planta porque me da vergüenza. Y te hago una pregunta, hablaste del tema de protocolos y demás, de esa rigidez de los sistemas, ¿no? Pero ¿cómo haces para tener una empresa donde necesitas innovar, para que los equipos innoven y piensen un poco distinto de lo normal? Porque de una manera, tu vida en sentido, hasta ahora fue pensar bastante distinto de lo normal, sino que tu normal hubiese sido ir a la farmacia Lo de tu no- tía y demás. ¿Cómo haces para un equipo Genial. de laboratorio, investigación más Me desarrollo? encantó la pregunta. Me encantó la pregunta, me encantó. Es bueno el mood. ¿Mudo? Ah, Bueno, mudo, sí. Es decir, mira, si precisamos talento, ahí le gana talento a disciplina el desarrollo. Precisás desarrollar el tipo... Y en laboratorio, tanto talento no precisás. Precisás ser disciplinado para investigar. Y sí el switch que precisás, que es algo difícil, que pocas personas la tienen, que por eso se queda el de la academia en la academia y no salta a la aplicada, es el switch entre el conocimiento y aplicar el conocimiento. Pero normalmente los desarrollos de laboratorio es estudiar, es probar bajo procedimiento y después... Y lo otro no, cuando estás en producción, ahí sí es disciplina, disciplina, disciplina. Entonces, ¿dónde he tenido el mayor problema que tuve productivo? En que se cumplan los procedimientos. Es decir, porque hay gente que no sabe que el procedimiento tiene que ir escrito. Entonces el error es que también lo he tenido, de pasillo. Vos haces todo, tenés ISO, tiene el papel y hace otra cosa. Entonces, eso se llama en la industria nuestra, bueno, en todas las industrias, adherencia a la norma. Tienes quienes se adhieren y quienes no se adhieren. Entonces, más importante que el talento, que la disciplina en el armado de equipo, es la adherencia a la norma. El rebelde te caga. Juan. Si vos tenés todo, el equipo y todo, es decir, tenés la industria, los equipos, la información y no tenés gente que te hagan dar la planta o que tenga ánimo de que no se pare, porque casi todo se hace solo, ¿no? La planta funciona las 24 horas sin personas. Nada más que se llena. Los fermentadores fermentan aire. Hoy la planta es sin personas.
¿Me das un consejo con el tema de la disciplina? ¿Cómo, como empresario, cómo metes a la disciplina en el medio sin faltar al respeto? ¿Cómo haces cumplir los protocolos? ¿Cómo se hace? A mí, por ser tan buenudo, y es decir, no bueno, sino no por no seguirlo, por ser. Yo soy farmacéutico que apliqué toda la vida el procedimiento, pero soy un anárquico, por eso algunos me definen como un investigador loco que hace cosas divertidas que nadie se atreve a hacer. Pero ¿qué hice? Puse recursos humanos. Hoy tenemos una psicóloga que está ahí y decirle, ¿por qué no hiciste lo que dice el protocolo? Y después nos hacemos una autocrítica. Si estaba todo escrito, se le dijo, ¿quién es la culpa? La culpa es de dirección, la culpa es del responsable, del supervisor, ¿de quién es la culpa? Cuando vos viste que hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora puede ser que vos decías, che, este no hizo algo, pero si vos no se lo diste escrito, no salieron haciendo. Entonces, el consejo que te puedo dar es que tengas todo escrito, que capacites a los empleados y que cada uno esté calificado. Y calificarlo en 3. Apto con supervisión y no apto. Si vos me decís, che, vamos a Aeroparque y volé un avión, y yo me subo arriba, matamos a todos. Con lo cual, soy un no apto para esa tarea. Una tarea en la cual podés matar muchas personas en farmacéutica, no podés meter un no apto. Sí, más o menos, sabés que este pibe tiene un par de horas de vuelo. Vamos a subirlo. Apto con supervisión. El apto con supervisión es el copiloto. No es el piloto. Después ya cuando... Y hay un problema grande, humano, que, bueno, después googleenlo, pero es Dunning-Kruger. ¿Qué hacemos los humanos? Lo primero que pensamos es que sabemos cuando no sabemos. La primera es cagarte el auto. Ah, sí, o vas a jugar el golf, alguien va a jugar el golf y se cree, unos palitos de mierda. Y no le pegás la pelota ni por casualidad. Entonces, la primera reacción es creer que sabés cuando no sabés. Entonces subí el auto, largué el embrague antes, se te para el auto. Ahí empezás a saber que no sabés. La segunda. Se llama sesgo cognitivo. Cuando no sabés nada, te crees que sabés. Cuando lo probás, empezás a entender que no sabés. La tercera es, ya me doy cuenta que sé. Y la cuarta, soy inconscientemente capaz. Primero sos inconscientemente incapaz y terminás siendo inconscientemente capaz. Con lo cual, ¿qué haces con las personas? Primero que entiendan que no saben, que vayan aprendiendo y de a poco. Entonces, el salto grande cuando vendés 10, 12 inoculantes y pasás a tener que vender 1.000.000, eso más gente, te encontrás con gente que te discute sin saber. Porque tiene ese sesgo cognitivo. Ni siquiera sabe que no sabe. Pero entonces, ¿el liderazgo perfecto cómo es? ¿Es un liderazgo empático o es un liderazgo estructurado? Tal vez ambas. Tal vez ambas. Excelente pregunta. Y yo no la sé responder si puse o está en ese puesto una psicóloga. ¿Un apto, un no apto o cómo? Claro, un apto, un no apto. Si yo me puedo dar de lo duro, de lo técnico, y no soy un especialista en cómo piensan las personas, y ahí la psicóloga por ahí dice, che, este no anda porque es rebelde, o este no anda porque no quiere, o porque no le gusta el puesto, igual lo rotamos. Yo lo que hago es, creo, como líder de la organización, lo que hago es poner un especialista en el lugar, que es la psicóloga. ¿Cuántos empleados tienen hoy? Re poquitos. 2 empleados. ¿Cuántos? 12 empleados y hacemos 10 millones de dosis de inoculante. ¿12 empleados? Sí, nada. Estoy sorprendido. ¿No? Para los que nos pedían emprendedores. Sí. O sea, Pero sos un... Pero pará, Y exportábamos, y exportábamos a Sudáfrica. Pero para entender un poco del negocio ahora, o sea, vos con 12 personas, ¿a cuántos países exportás? Y exportamos como a 10 países. El año pasado, Paraguay, Sudáfrica, España. Pero de esos dos empleados, ¿cuántos trabajan en el laboratorio? ¿Cuántos son operarios? 2 operarios, 3 en llenado, O sea, 5. control de calidad 2, 7. Y administración hay 2 o 3. Y hay un biotecnólogo, una licenciada en genética, otra biotecnóloga. Yo farmacéutico somos o sea, todos profesionales. Tenés la empresa más eficiente de la Argentina. Y o sea, ¿cómo haces para exportar a Sudáfrica, Paraguay, 10, 12 países con un administrativo? Y vender todo el mercado local y desarrollar productos. Hay un punto. Es una industria en la cual si vos
Lo primero que hice fue automatizar. Es totalmente automática la planta. Entonces lo primero que pasa es que vos agarrás una bacteria que crece de a millones, la pones en un tubo de ensayo, en un botellón, en un reactor chico, un reactor grande, y te vas a dormir. ¿Pero de La dónde planta agarrás la entera. bacteria? Vos haces yogur, lo ponés y el yogur crece, salvando la distancia de lo que es el yogur y lo que es una bacteria. Te vas y todos los parámetros, en forma automática, que te haga un reporte si hay falta de aire en la planta, si cambia la temperatura de la planta. Haces control de calidad. 2 controles de calidad a estos productos. Ausencia de contaminantes, concentración bacteriana. Tiene que tener más de 1.000 millones por mililitros de bacterias. Pasa el control de calidad, llenadora y sale el inoculante. Pero ¿cómo sostenés? ¿Cuántos clientes tenés en tu empresa? Ponele que tenemos 100 clientes importantes, debemos tener 15. Ok, y esos 15 clientes, ¿cómo los sostenés o 100 clientes en verdad? ¿Cómo los sostenés con tan poca estructura? O sea, ¿cómo es la estructura de la empresa? Más allá digamos, del laboratorio, me refiero más a lo administrativo. Administrativo, nadie, y puse SAP con esa cantidad de personas y la gente se queja por SAP. ¿Cómo Puse SAP entiendo? porque hay un SAP chico, que es el Business One, para 5 personas. Puse Business One y me putean de colores. Porque yo quiero, los reactores están totalmente automatizados, está todo automatizado y quiero automatizar. ¿Pero por qué? Sí, porque sale un camión. Nosotros no tenemos, los clientes nuestros no son chiquitos, no vendemos nada con nuestra marca que es Full Bacter. Nosotros fabricamos, entonces salen de camiones. Entonces te piden un camión, sale el camión, se llena el camión y sale. ¿Podemos tener una estructura tan chica? Porque hacemos B2B. Si haríamos B2C tendríamos que tener 200 vendedores. Tuvo Mauro el otro día, creo que tienen 350, 400 empleados. Nosotros hemos hecho más inoculante que ellos. No, por eso vos fabricás para otras empresas. Pero en ese sentido, la parte comercial, que me interesa volver a ese tema, sos vos. Soy yo. Soy O sea, yo el que armó el rector, soy yo la parte comercial, soy yo. Le mando saludos a todos los clientes. ¿Cómo conseguiste un cliente en Sudáfrica? Ah. Se habían peleado con proveedores de Argentina, por ejemplo, y me llamaron por teléfono y se enteraron que yo le hacía el más grande de Argentina, que es Rizobacter. Dice, este pibe le hace todo. ¿Y cómo te llamaron? ¿Tenés una página web? ¿No? ¿Cómo Soy- te promocionás? Soy muy conocido en el ambiente. Ricardo Yapur, hoy CEO y director, fundador de Rizobacter, me dijo, suerte en la fábrica. Mirá. O sea, vos tu estrategia fue poner mucho foco en la producción, ser muy eficiente. Comercialmente es el boca en boca, digamos, de alguna manera. Comercial- Vos no estás yendo a tocar la puerta de cada empresa, sino que de alguna manera sos referente por tu calidad y demás. Ayer O sea, Dubó, que es una empresa más grande, 200.000 hectáreas, jefe de compra me dice suerte en la fábrica. Y les vendamos de camiones. Automatizamos. De la fábrica podcast. La fábrica podcast. mirá vos, impresionante. ¿Cómo explicás con 3 decisiones el crecimiento de tu empresa? Con 3 decisiones. La primera decisión importante fue la automatización. La otra es el empleo del conocimiento y el análisis de riesgo. Es decir, estamos todo el tiempo empleando conocimiento para hacer un reactor eficiente, construir el reactor, para hacer un producto diferencial. Hicimos el primer inoculante en vejiga. Hoy todo el mundo usa en vejiga, hace 20 años. Antes era un sachet de leche, ahora una vejiga. Bueno, es algo diferente que es más complejo y usa todo el mundo. Así que, primero por el conocimiento, después por la automatización y siempre analizando el riesgo. Pero si vos me decís, ¿por qué? Gracias a los grandes clientes que se enteran, y la otra es por la relación precio-calidad que tenemos. Y otra cosa por la cual hemos crecido mucho es por mirar por la ventana. Venimos de la ciencia, pero estoy todo el tiempo mirando por la ventana. Y una forma de mirar por la ventana es ver los sistemas de comercio internacional, como Penta Transaction, Gnosis y demás. Vos decís, che, ¿qué está entrando? ¿A qué valor entra de lo mío? ¿Hay una oportunidad de negocio? Y que sea mayorista. Yo si tengo que poner 100 vendedores, no puedo manejar un vendedor. Si tengo que hacer, cuando hicimos el sistema de monocultivo, que es el tercero del mundo, hice el equipo. Cuando hicimos a Monsanto un robot para detectar soja intacta, ahí me junté con 2 o 3 locos más. Los locos, así medio raros, nos juntamos. Hicimos para Monsanto el reactor para soja intacta en Junín. Con lo cual, vemos una oportunidad de algo, tratamos de que ese algo sea con mucho conocimiento y que tenga mucho valor agregado. No hacemos nada que sea sin valor agregado. Te pregunté por las 3 decisiones que habían cambiado tu empresa y la pregunta de mis amigos de Mills Capital Group refiere a en qué momento, cuando pasás de emprendedor a empresario, te das cuenta que la intuición no es suficiente y que tenés que ir a algo más para tomar decisiones. Y ahí me di cuenta en el último contrato grande
con Rizobacter, contrato para 23 millones de hectáreas, 2.300.000 litros, una locura. Argentina tiene 20, eso fue un contrato a 2 años y medio. Y nos empezamos a volver locos y ahí lo que me di cuenta que había que automatizar. Y ahí automatizamos la planta entera. Entonces pasamos del emprendedor que hacía todo a profesionalizar por un lado y automatizar por el otro. Me di cuenta que era muy difícil llevarla en forma artesanal. ¿Tuviste que pedir un préstamo? Claro, ¿cuál fue la inversión No. de esa automatización? No, nada. ¿Cómo? No, nada. Compramos alrededor tiene 6 válvulas cada reactor, nosotros tenemos 6 reactores, 36 válvulas. Compramos un PLC muy bueno, un PLC bueno vale $1.500. Aumentamos un conversor a tornillo que teníamos 2 de 10 caballos, uno de 20 caballos checato italiano. O sea, ¿cuánto da la cuenta? $50, $60.000. Ah, no, y ahora compramos y pusimos Pero para $60.000 te costó a vos la automatización. La automatización. Si ¿A alguien, otro? ¿A otro cuánto le hubiese costado? un palo. No se puede entiende. ser. Un palo. Bueno, venite, escuchá, ¿Qué decir? mañana ¿qué haces a la mañana? Venite a No, mi y fábrica. voy, y me encanta ir. ¿Eh? Me encanta ir a la fábrica de ustedes y qué podemos hacer. Me encanta a la fábrica de cada uno. Me encanta porque soy de válvulas, me encanta. ¿Cuál es la clave ahí? O sea, porque mucha gente no quiere Me encanta. innovar y siempre está vinculado a tener plata. ¿Qué consejo le das? Y fue una ventaja eso de tener escasez y de meterte tanto en el tema y meterte absolutamente en todo, porque otra persona hubiese dicho, contrata un ingeniero, que él planifique, es más costo, pero después no tiene conocimiento absolutamente nada. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que no sé cuánto menos voy a vivir que una persona normal por mi actividad, pero que voy a vivir menos seguro. ¿Y por qué? Por las horas que estoy. Yo estuve, más allá que tengamos una planta para 10 millones, ahora salió un producto nuevo, Pacto, es el primero del país, que es un alimento con propósitos médicos específicos. Para una oblea de 0,2 micrones, conseguirla, que respire, pero que sea impermeable a las bacterias, estuve 10 noches, 10 horas mientras Juli dormía hablando con los chinos. ¿Cómo? ¿Una oblea? Una oblea, ¿vieron que las obleas de termosellado? No para este envase, pero las obleas de termosellado. Sí, Esto sí, es sí. de Rigoló, este envase Las de aluminio. Las de aluminio. Mm. Hay algunas que son permeables a los gases, que tienen mucho y son comunes, pero tenía que ser permeable a los gases, porque hay que esterilizarlo el envase, y a su vez impermeable a las bacterias para que no se contamine, porque la diferencia grande de estos productos es que son estériles, no son como los otros, y esto no lleva cadena de frío. Entonces, para lograr esterilidad hay que esterilizarlo. Y a su vez tiene que tener permeabilidad a los gases. Para conseguir esa oblea con eso que mandó el chino y la probamos, estuvimos... Porque me mandaba una y no, y FedEx, y cuenta de FedEx, y va, y viene, ponerla todos los días, eso. Tengo una pregunta. Dijiste varias veces que sos un loco. No, dicen el O sea, resto, que, bueno, el pero que resto termina... dicen que pero bueno, sos medio loco. Me terminan, no sos tan... me terminan comprando, soy atípico. Sos atípico. ¿Qué tiene una persona que es atípica o loca de diferente del resto, digamos? ¿Qué notas vos que tenés de distinto al común de las personas? Lo que decía recién el mudo. ¿Qué? El pibe cuando dice preciso un reactor y preciso esto, no lo encargo ni en pedo con la plata que vale, y yo agarro, me cargaba un amigo con un Citroën 13B y una masa de Rolls y un agitador rotatorio que estuvo 20 años andando. El agitador rotatorio me decían, vale $50.000. Agarré la masa de Rolo, un motorreductor de Dinino, perdón por el micrófono, un motorreductor de Dinino. Empecé a probar, porque es difícil, porque si gira así, tipo tocadiscos, se te escapa de arriba el Erlenmeyer. Tiene que mantener los ejes y tener un movimiento excéntrico. Hice el movimiento con un Citroën 13B y con eso. Pero en tu día a día, ¿qué tenés de distinto? O sea, ¿qué cosas te gustan fuera del trabajo? No sé, o sea, ¿qué hace una persona como vos que piensa tan distinto al normal de las personas? Y ¿Tenés todo, hobbies? ¿Tenés...? todo, O sea, sí, tengo muchas cosas distintas. Recién pido disculpas a mis hijas. Me mostraron un video que mis hijas estaban jugando y divirtiéndose y estaba el papá con el celular así estudiando. Y ellas tenían 8 años. Entonces, un poco, en un punto, tiene bastante abstracción de lo que está pasando alrededor, está enfocado y pensando en algo. Otra cosa es que cree que todo lo puede solucionar y que tiene un gran amor por el mundo y por dar alimentos al mundo a través del inoculante y que tiene ganas de salvar vidas a través del tercer sistema de hemocultivo del mundo. Tiene amor por tener un impacto positivo en la sociedad. Y después
eso de un sacrificio muy grande y un ingenio por la escasez para resolver problemas. Ya. Y, digamos, en un punto te arrepentís de haberle dedicado tan poco tiempo a tu familia, a tus hijos, digamos, por lo que se lo dedicaste al trabajo. Me arrepiento de todo lo que no puedo hacer, me arrepiento. Sí, me arrepiento que no le pude dar, pero también no me arrepiento que si mis hijas me dicen quiero ir 10 años a la playa, yo voy, y para mí la playa es para construir la arena. Es decir, como soy tan loco, digo, la arena es para construir, no es para ir a la playa. Entonces, pero como quiero y como me bancan y como saben que alguna cosa buena debo tener, voy con ellas. Ahora fuimos a Brasil, por ejemplo, toda la familia, y para ellos era importante ir a Brasil. ¿Qué es importante para el que va a Brasil? La playa. La playa, qué sé yo. Yo quería ir a la favela, a ver los narcos como... Y los llevé a todos, a Vidigao, a ver... Buenísimo, por favor, contame la favela. Oh, divino. Está abajo de cuando termina... Vos te metiste al videíto ese que abren la puerta Sí, y te... No, la en rotiña, ese no, nos metimos en Vidigao, que es más brava. Una ametralladora y todo, y divertido. Primero hice la psicológica, conseguí un taxista. Digo, ¿qué tal es? Yo ya sabía que el pibe iba a esa que no va ningún taxista, a Vidigao. ¿Qué tal es? No, me dice, ningún problema, son todos amigos, dicen la favela. 60 millones 60.000 habitantes tiene Vidigal. Está enfrente del Sheraton que termina en Leblon. Ujú. Te suben en moto, hay un montón de códigos. El que va en moto tiene que ir sin casco para que te vean y no puede sacar fotos. A los narcos por ahí algunos con tobillera electrónica y eso, entonces no puede sacar fotos. La regla. Nosotros subimos en un taxi hasta 2 cuadras antes, vidrios bajos, para que te vean la cara. Y ahí hay un barcito que se llama el Bar del Ash. Subimos arriba y sí, ahí hicimos un videíto con un dron, toda la favela arriba, pero estaban los pibes así con la ametralladora y dicen, esto es lo más seguro del mundo, me dice el pibe. ¿Por qué? Le digo, yo, ojo, no soy tan héroe, porque lo había visto en CNN, en español, que había una visita al Bar del Ash. Y me había encantado. Dice, tenga algunas precauciones, vayan con alguien del lugar, pero es algo muy llamativo. Entonces había un puestito así, estaban los narcos con ametralladora, uno arriba de la moto, otro con un rifle así. Hola, buenas tardes, Y vos con 2 bombas en el bolsillo. Sí, chiquito, 2 bombas. Será por eso. Y yo con la familia, y la familia contenta. Después terminamos en Brasil, que fue lo más lindo, ir a la favela, Creo que al era Bar de del la Ash. línea de estar cerca del peligro, o nunca sentiste como No, peligro. no, nunca sentí la curiosidad desde chico, toda la vida curioso. Apenas salió el deporte y el hombre a hacer triatlón, fui de los primeros corredores de tria del país. O sea, vos no te veías en una playa tomando sol. Claro, vos te tranquilo. cagas de embole en la playa. Me cago de embole y soy guardavida de Cruz Roja, pero me No, cago de bueno, embole. claro, si vas a la playa tenés que ser barbudo. No, tenés que ser barbudo. Claro, sí, si vos me ponés... Y después mis amigos no son como yo, en general. Mis amigos piensan que soy lo que soy, no sé qué seré, pero yo estoy con amigos en el tercer tiempo que se caguen de risa, que tomen cerveza y que sean unos vagos. Entonces el tercer tiempo lo disfruto de una forma, me gusta estar con los vagos, no con los que son como yo, y cuando hay que laburar, precisa gente. Juan, hablaste de que ahorraste mucho en el buen sentido. Digamos, algo te salió un palo, lo conseguiste por 10, 20, 30, 40, etcétera. ¿Y entonces qué haces con la plata que ahorras? No, la reinvierto toda. Hicimos el tercer sistema del hemocultivo y reinvierto toda. Ahí otro punto que... Pero reinvertís menos, digamos, pues. No tengo un cash out, 0 cash out. Yo reinvierto, la otra planta es muy linda. Esto es muy importante, que esto me inspiré en verlo a mi viejo, que estaba en los últimos días de vida y veía que la gente que no accedía porque son importados los que hay, ahí hice el primer producto de la planta nueva, una planta muy linda, los invito a ir a Junín, que conozcan la planta. Vamos a ir. Y la otra es el tercer sistema de hemocultivo del mundo, ahí ganamos 2 premios, 2 del MinSit, ahí ganamos una de las 10 empresas, había premios para 10 empresas en el país, del Banco Nación, en el Hilton, y ganamos unos premios nosotros por la empresa joven innovadora. Entonces lo que hay, vivo en la casa de siempre. Ahora cuando fui a Italia, ¿dónde fui? A ver la Ferrari, a dar una vuelta en Ferrari, y toda la vida de... Y a un gueto. Ya. No. Y a ver toda la vida de Leonardo da Vinci. Con lo Buenísimo. cual, tu vida un poco es eso. Es el vínculo entre el conocimiento y qué hace falta a la sociedad para ser un poco mejor. Alimento por inoculantes, salvar vidas por el hemocultivo. Juan, ¿qué es para un tipo como vos la felicidad? ¿Me la podés definir?
La felicidad para mí es la familia, es los logros de impactar positivamente a través de productos que hagan el bien, salvar vidas, más alimento en el mundo. No me alcanzaba en un momento que estaba seco como todo estudiantes, como dijimos, y un día me recuerdo en una MPM, que era la full de IPF en su momento, y antes de rendir, y compré una hamburguesa para un chico que estaba pidiendo en la calle y otra para mí. Es decir, mi felicidad es que el otro esté bien. ¿Sabés que Orlando Ganido, el dueño de Manaos, no sé si viste el capítulo? Como soy tan malo comunicando, intenté ver todos los capítulos y me dijeron, sé vos y dejate de joder. Me dijo, Bueno, mira. uno de los más vistos dijo que sin él, en otras palabras, la empresa no tiene continuidad. Como que él en un punto es la empresa. ¿Vos crees que tu empresa sin vos muere? Está mi señora ahí que me conoce y también a él le preguntaron a Canido, ¿vos pensás que alguien te tenía fe? Y él se entró a reír, ¿quién me va a tener a mi fe? Dijo él en la entrevista. Con las cosas raras que hacemos y todo lo que hacemos y lo poco que somos, sin mí muere, pero Charo dice que va a estudiar biotecnología, que es mi hija que está ahí. Ramiro está estudiando administración de empresa. Hoy la empresa, y sí, lo bueno es que hemos automatizado, pero el tercer sistema de multivo del mundo, ¿quién lo hace? Un loco. ¿Quién hace un producto? Un loco. ¿Quién se la gasta toda? Un loco. ¿Quién tiene pasión por esto? Un loco. Un loco. Y en ese sentido, ¿qué consejo le darías a ellos? A mis hijos. O sea, a tus hijos, para tu empresa, para... Como persona, puede ser amplio, pero digo, ¿qué consejo le darías tomando en cuenta que, como dijiste, sos loco, estás obsesionado con el laburo, te apasiona? ¿Cómo, primero que sean felices. Yo no sé si también parte de la frustración y de uno siempre querer hacer cosas, no sé si uno esté feliz del todo, porque si siempre te falta, si siempre ves el vaso medio lleno, que es parte del éxito, que yo siempre veo el vaso medio lleno, no, le falta, no está bien, no, somos poco productivos, no, dale otro poco, no. Eso no sé si está bueno para mis hijos, es decir, y fue parte de mi éxito. No dormir un montón de días viendo un producto de afuera, no sé si es bueno para mis hijos. Sí, a mis hijos les diría que estudien, les digo que estudien, me preocupa mucho cuando no estudian. Me preocupa mucho cuando alguien dice que no se puede hacer algo. Tengo un cartel grande en la planta, para esos poquitos que somos, prohibido decir no, pero no se puede. Pero no desde el punto de vista que está prohibido decir no, porque todo el mundo tiene que decir no a lo que le molesta, no del que no podés. Todos podemos hacer un montón de cosas. Si un pibe farmacéutico que sale de un pueblo, termina haciendo una planta con escasos recursos y reinvierte todo, ¿por qué vos no podés? ¿Qué tenés diferente a mí? Sí, diferente que, que yo duermo muy pocas horas. Sí, diferente puedo llegar a ser a que soy muy curioso y transfiero bien el switch entre ciencia y aplicada. Tengo buena ingeniería inversa. Leo bien lo que está y cómo hacer resolverlo rápido. Juan, para cerrar, un mensaje para tu mujer. Sos terrible. Ella te bancó, te banca, así que te toca. Gracias. Gracias y a la familia, gracias. Un aplauso para vos. Vamos.